Buenas al público en general que me está viendo y me sigue. Hoy día vamos a empezar vamos a culminar con la tercera parte de lo que es difteria, la parte que a la mayoría le gusta más, ¿no? Lo que es el diagnóstico y el tratamiento de difteria. Entonces, en videos anteriores había comentado ya de lo que es la epidemiología, visión general y la clínica, ¿no?, de la difteria. En este caso, vamos a empezar con lo que es el diagnóstico. De antemano, desearles que todos gocen de una perfecta salud en estas épocas de pandemia. Cuídense y yo soy el doctor Gosu. Empecemos. Entonces, en lo que respecta al diagnóstico y el tratamiento, tenemos que saber dos cosas. Que el diagnóstico de la difteria generalmente va a ser apoyado en la clínica, ¿no? Entonces, el enfoque diagnóstico se va a basar en lo que es un paciente con una infección respiratoria del tracto superior. Entonces ahí el paciente va a manifestar malestar general, febrícula, una faringitis, dolor de garganta, incluso el cuello en toro, típico de la difteria, ¿no?, que es una edematización de los tejidos del cuello y ganglios cervicales, ¿no? Entonces, esta clínica asociada a factores de riesgo epidemiológico, como es ausencia de la vacunación, como es un estado vacunal deficiente, viajes a zonas endémicas e incluso estrato socioeconómico bajo, es una... vamos a tener que sospechar en lo que es la difteria, ¿no? Entonces, en el examen faríngeo, ¿qué vamos a encontrar? En un inicio vamos a encontrar un leve eritema faríngeo. Posteriormente podemos ver placas en zona faringoamidalar con exudado blanquecino. Y posteriormente a ello vamos a encontrar lo que es las pseudomembranas grisáceas, ¿no?, típicas de la difteria. Entonces, esta pseudomembrana grisácea, como les había dicho y comentado, está fuertemente adherida a los tejidos, de tal manera que al raspado de esta pseudomembrana grisácea va a sangrar profusamente, ¿no?, la zona faríngea del paciente. Y acordarse que es en esta zona donde generalmente el Corynebacterium diphtheriae va a producir lo que es la toxina diftérica, y a partir de aquí es donde va a progresar a la circulación sistémica y producir unas complicaciones. Entonces, reconocer todo este cuadro clínico de manera precoz es importante para el pronóstico y el éxito del tratamiento, ¿no? Entonces, otra cosa importante es que la difteria es una enfermedad de notificación obligatoria. Es decir, cuando nosotros ya tengamos el diagnóstico presuntivo de esta, vamos a reportarlo al departamento de epidemiología, ¿no? Entonces, acá les presento unas imágenes características de la difteria, ¿no? Entonces, acá vamos a ver la pseudomembrana grisácea típica y un eritema faríngeo. Acá también vemos la pseudomembrana grisácea típica de la difteria. Esta es la difteria cutánea, que acuérdense que la difteria cutánea es una úlcera en sacabocados con una membrana blanquecina grisácea encima, y que generalmente esta úlcera tiene una evolución tórpida, ¿no? ¿Por qué? Porque no cura tempranamente. Ahora, esta es la diferencia entre una amigdalitis y una difteria, ¿no? La difteria, acá vemos la pseudomembrana grisácea mucho más claro, y acá una amigdalitis, generalmente secreciones purulentas a nivel de lo que es las amígdalas, típica una faringitis estreptocócica, ¿no? Otra característica típica es el cuello en toro, ¿no?, que es la edematización de los tejidos del cuello, ganglios cervicales y submandibulares. Acá también vemos un cuello en toro, que esto nos va a traducir una mayor severidad de lo que es la difteria, ¿no? Entonces, ahora, el diagnóstico definitivo de la difteria se va a realizar con lo que es el cultivo, ¿no? Entonces vamos a tener que cultivar las secreciones faríngeas de los pacientes sospechosos, y posteriormente a ello vamos a tener que aislar el Corynebacterium diphtheriae. Ahora, el problema del cultivo es que demora el resultado, y nosotros en la difteria tenemos que administrar el tratamiento de manera precoz para evitar las complicaciones potencialmente mortales, ¿no? Entonces, en cuanto al cultivo, vamos a necesitar muestras de la cavidad nasofaringea, y vamos a hacer cultivos en agar sangre
Esta es la imagen típica de la difteria en agar sangre. En agar sangre cisteína tuleurito, que es más específico para Corynebacterium diphtheriae, en donde vamos a ver colonias, ¿no?, de color negras grisáceas, y en medio de cultivo Tinsdale, ¿no?, también es otro específico para Corynebacterium diphtheriae. Pero como les había dicho, el cultivo demora en hacer resultados, ¿no?, en arrojar resultados. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo sospechar que estoy frente a un Corynebacterium diphtheriae? Entonces, ahí, como les había mencionado, vamos a hacer uso del patrón bioquímico del Corynebacterium diphtheriae, que les había dicho que el Corynebacterium diphtheriae se caracteriza por ser catalasa positivo, cistinasa positivo, piraceminidasa negativo y ureasa negativo. Entonces, en base a este patrón bioquímico, yo puedo decir, estoy frente a un Corynebacterium diphtheriae. Pero no solamente es importante saber que estoy frente a un Corynebacterium diphtheriae, sino necesito saber si es toxigénico o no toxigénico, es decir, si produce la toxina diftérica o no produce la toxina diftérica. Entonces, para eso voy a usar la prueba de Elek. La prueba de Elek nos sirve para ver si el Corynebacterium diphtheriae que yo he hallado mediante el patrón bioquímico es toxigénico o no toxigénico. Entonces, la prueba de Elek consiste en que yo voy a poner una tira reactiva con lo que es la antitoxina diftérica en el agar donde voy a cultivar la Corynebacterium diphtheriae. Entonces, en este agar van a crecer, ¿no?, cepas de Corynebacterium diphtheriae. Y miren acá estas líneas que se denominan líneas de precipitina. Estas líneas se van a producir en las cepas toxigénicas de Corynebacterium diphtheriae. ¿Por qué? Porque estas cepas toxigénicas, la toxina diftérica va a reaccionar con el papel filtro de la antitoxina diftérica y va a producir una reacción de antígeno-anticuerpo, con lo cual se produce estas líneas de precipitina, ¿no? Y eso es típico de cepas toxigénicas. Entonces, así nosotros podemos decir que estamos frente a una cepa toxigénica. Y acuérdense que el aislamiento del Corynebacterium diphtheriae en ausencia de síntomas nos da el estado portador, ¿no?, que es muy importante para la transmisión de esta enfermedad. Que acuérdense que es una enfermedad de transmisión respiratoria principalmente, ¿no?, contacto con secreciones nasofaringeas de pacientes infectados. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Acuérdense, el punto clave es que el esquema básico de tratamiento de la difteria es la antibiótico-terapia contra el Corynebacterium diphtheriae y la administración de la antitoxina, ¿no?, de la antitoxina contra la toxina diftérica. Entonces, pero la piedra angular de estos dos, ¿cuál es más importante? La administración precoz de la antitoxina diftérica. ¿Por qué? Porque esto nos va a evitar o nos va a poder bloquear la acción de lo que es la toxina diftérica y evita la aparición de complicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? La administración precoz de la antitoxina. Lo que va a hacer es neutralizar la acción de la toxina diftérica antes que esta toxina se internalice en la célula. Una vez que la toxina diftérica se internaliza en la célula, no va a poder actuar, ¿no? Entonces, otras medidas complementarias que es importante es, por ejemplo, la hospitalización y el aislamiento del paciente, también el monitoreo respiratorio y cardíaco, medidas de soporte y el cuidado de la vía aérea. Ahora, ¿de qué depende el éxito del tratamiento de la difteria? Número 1, de la administración precoz de la antitoxina diftérica. Número 2, de la administración de la antibiótico-terapia. Del reconocimiento temprano de las complicaciones y de las medidas de prevención, ¿no? Entonces, de todo esto depende el tratamiento, el éxito del tratamiento, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de la antibiótico-terapia. ¿Qué esquemas tenemos disponibles para combatir lo que es el Corynebacterium diphtheriae? Entonces, tenemos eritromicina y penicilinas, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios tiene tratar con antibiótico-terapia? Es, número 1, erradico al Corynebacterium diphtheriae. Número 2, disminuye la transmisión. Y número 3, que ralentiza la producción de lo que es la toxina diftérica, ¿no? Entonces, tenemos acá el esquema con eritromicina y penicilina, ¿no? No es necesario que se aprendan las dosis, lo importante es el concepto de tener
en cuenta cuáles son las alternativas o cuál es el tratamiento que nosotros antibiótico que no vamos a usar contra la difteria, ¿no? Entonces, eritromicina y penicilinas, ¿no? En eritromicina, en adultos generalmente se va a dar, ¿no? 500 miligramos cada 6 horas endovenoso hasta que tolere la vía oral, ¿no? Y luego se pasa a vía oral. Y en niños de 40 a 50 miligramos por kilo por día endovenoso, también en 4 dosis, ¿no? Y generalmente durante 10 a 14 días. Ahora, en la penicilina tenemos la penicilina procaínica o la benzatínica, ¿no? En la benzatínica es una sola dosis, ¿no? Si es menos de 30 kilos, 600.000 unidades internacionales intramusculares, acuérdense que la benzatínica es de depósito, ¿no? Igual que lo que es la procaínica. Ahora, en mayores de 30 kilos vas a dar 1.200.000 unidades intramuscular también, una dosis. En cambio, la procaínica en adulto das dosis, ¿no? De 600.000 unidades internacionales intramuscular cada 12 horas, hasta que tolere la vía oral, en el cual puedes dar la penicilina B, ¿no? En dosis de 125 a 200 miligramos cada 6. Y en niños, la dosis es de 12.500 a 25.000 unidades internacionales por kilo. También por 10 a 14 días, ¿no? Entonces, estos son los esquemas antibióticos que podemos dar, ¿no? Contra la difteria. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de dar eritromicina y penicilina? La eritromicina es un antibiótico que actúa inhibiendo la síntesis de las proteínas a nivel de la subunidad, ¿no? 50S. Es un antibiótico macrólido. Entonces, lo que va a hacer esta eritromicina es que interrumpe con mayor rapidez la producción de la toxina diftérica, ¿no? Y acuérdate que tiene menor recidivas. A comparación de las penicilinas, que sus ventajas es que resuelve más rápido la fiebre, tiene menos tasas de resistencia bacteriana, pero mayor recidivas, ¿no? Una vez nosotros culminado el tratamiento antibiótico, se debe documentar la erradicación del Corynebacterium diphtheriae con al menos 2 cultivos negativos, ¿no? Ahora, hay muchos pacientes que cursan con la infección por difteria, pero no logran producir anticuerpos contra esta enfermedad. Por lo tanto, se recomienda que en el periodo de convalecencia de un paciente con difteria se le coloque, ¿no? El toxoide diftérico, debido a que no producen, no desarrollan inmunidad natural. Ahora, alternativas de estos tratamientos antibióticos puede ser la clindamicina o la rifampicina, ¿no? Menos usados, obviamente. Ahora, el eje principal del tratamiento es la colocación de la antitoxina diftérica, ¿no? Entonces, la antitoxina diftérica es la principal, es la piedra angular de lo que es el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque va a evitar las complicaciones de lo que es la difteria. Acuérdense que la antitoxina diftérica son anticuerpos producidos en caballos que van a inactivar a la toxina diftérica. Pero únicamente la antitoxina diftérica va a actuar antes que la toxina se internaliza a la célula. Una vez internalizado a la célula la toxina, ya no actúa esta antitoxina. Es por eso su importancia de la administración precoz, ¿no? Y antes de administrar esta antitoxina, se debe hacer una prueba de sensibilidad, ¿no? Porque ha ocurrido casos donde se le administra la antitoxina diftérica y el paciente cursa con shock anafiláctico, ¿no? Entonces, el esquema según la OMS de la dosis de la antitoxina va a variar, ¿no? Si es una enfermedad menos de 48 horas o de localización faringea o laringea, entonces la dosis es de 20.000 a 40.000 unidades, ¿no? Intramusculares. Si la localización es nasofaringea, entonces es de 40.000 a 60.000 unidades internacionales vía intramuscular. Pero si es mayor de 48 horas, o tiene cuello en toro, entonces 80.000 a 100.000 unidades, pero vía endovenosa, ¿no? Eso es importante. Importante que según la severidad es diferente vía, ¿no? Ahora, en cuanto a la prevención, tenemos dos cosas, ¿no? La prevención en lo que es la vacunación y la profilaxis de los contactos, ¿no? Acuérdense que siempre tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el estado vacunal del paciente, ¿no? Es importante saber eso, ¿no? Y también la profilaxis de contactos. ¿A quién consideramos contactos? A los familiares del paciente, a lo que es
personas que han estado en contacto con ellos y el staff médico que recibe el paciente. También son contactos, ¿no? Entonces, acuérdense que las vacunas salvan vidas todos los días, ¿no? Por lo tanto, es importante la vacunación en niños, que es su principal población objetivo de la difteria, ¿no? Ahora, en cuanto a vacunación, ahí tenemos dos tipos de poblaciones, ¿no? Menores de 5 años y ya poblaciones mayores como los adultos, ¿no? Entonces, en menores de 5 años, acuérdense que la principal población afectada por difteria van a ser niños no vacunados, ¿no? Entonces es importante vacunar a los menores de 5 años, ¿no? Generalmente el esquema de la norma técnica peruana nos establece que a los 2, 4 y 6 meses debemos administrar la vacuna pentavalente, ¿no? Que va a incluir vacuna contra la difteria, contra la tosferina, contra el tétano, contra lo que es la Haemophilus influenzae tipo B y la hepatitis B, ¿no? Acá tenemos los componentes de la pentavalente. Y generalmente a los 18 meses y 4 años vamos a tener refuerzos, ¿no? El primer refuerzo de la DPT, que es la difteria, la pertusis y el tétano, es a los 18 meses, y a los 4 años su segundo refuerzo de DPT, ¿no? En cambio en adultos varía un poco, ¿no? En adultos se va a dar el DT, ¿no? Que es la vacuna de la difteria y tétano del adulto. Entonces, las poblaciones a vacunar generalmente son mujeres, adolescentes entre 12 y 15 años, mujeres en edad reproductiva de 16 a 49 años, varones entre 15 y 64 años, gestantes a partir de las 20 semanas y poblaciones de varones en riesgo entre 15 a 64 años, ¿no? Trabajadores de limpieza, personas privadas de libertad y recicladores, ¿no? Entonces, generalmente acá cómo se administra son 3 dosis, ¿no? Generalmente la primera dosis a la llegada del centro de salud, la segunda dosis a lo que es 2 meses después y la tercera dosis a 6 meses luego de la primera dosis, ¿no? Generalmente son 3 dosis, pero las excepciones son que en los varones, en las gestantes a partir de 20 semanas y en las poblaciones en riesgo son 2 dosis nomás, ¿no? Según nuestra norma técnica peruana del esquema vacunal. Ahora, luego tenemos que ver la profilaxis de los contactos. En cuanto a lo que son las profilaxis de los contactos, primero tienes que ver, ¿no? ¿Qué haces con los contactos? Primero, lo identificas. Segundo, lo cultivas. Y tercero, consideras darle profilaxis antibiótica. Y otra cosa es que también tienes que ver el perfil de vacunación del contacto, ¿no? Entonces, si hay ausencia de vacunación o las vacunas están incompletas, das toxoide diftérico. Entonces, como les había dicho, a los contactos tienes que identificar, cultivar y considerar profilaxis antibiótica, ¿no? Luego del cultivo, si sale positivo, puedes darle, ¿no? Penicilina G benzatínica, 600.000 unidades internacionales intramuscular o 1.200.000 si es mayor de 6 años, o eritromicina bioral, ¿no? 500 miligramos cada 6 por 7 a 10 días, ¿no? Entonces, en resumen, todo lo que hemos hablado ahorita lo vamos a resumir en un cuadro, ¿no? Entonces, yo soy el personal de salud, soy el médico a cargo, entonces me llega un paciente sospechoso y o confirmado con difteria. Entonces, lo primero que hago, aparte de darle su tratamiento precoz, entonces lo primero que voy a hacer es darle su tratamiento con antitoxina diftérica para evitar las complicaciones, dar su tratamiento antibiótico para erradicar el Corynebacterium diphtheriae. En el periodo de convalecencia del paciente le voy a dar el toxoide diftérico, porque no todos los pacientes van a desarrollar lo que es anticuerpos, ¿no? Contra esto. También es importante el aislamiento del paciente para evitar contagios. Y eso vendría de la terapéutica de lo que es el paciente, ¿no? El paciente infectado. Y luego de esto, de hacer la terapéutica, vamos a notificar a lo que es el departamento de epidemiología, como les había dicho, ¿no? Debido a que la difteria es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces, el departamento de epidemiología lo que va a hacer es búsqueda de contactos, ¿no? Entonces, ¿qué les había dicho que se hace con los contactos? Se identifica, se cultiva y se considera la profilaxis antibiótica. Entonces, lo que se va a hacer es que a los contactos se verifica
si dentro de los primeros 7 días desarrolla síntomas y signos, ¿no?, de difteria. Segundo, se obtiene el cultivo, ¿no?, de las muestras faríngeas y nasales, ¿no? Entonces ahí, si sale positivo, lo trato como un paciente, ¿no? Acá tenemos igual. Le doy su tratamiento antibiótico, le doy la antitoxina, le doy su toxoide diftérico en el periodo de convalecencia para que desarrolle inmunidad. Pero si sale negativo, ahí queda, ¿no?, el paciente. Entonces, en los contactos tengo que ver, ¿no?, a quién le administro profilaxis antibiótica y a quién no, según el cultivo, ¿no? Entonces, otra cosa que les había dicho es que a los contactos se va a evaluar el estatus vacunal sobre el toxoide diftérico. Entonces, ¿qué pasa si el contacto tiene menos de 3 dosis contra la difteria o estado vacunal desconocido? Entonces le administro inmediatamente el toxoide diftérico. Si es mayor de 3 dosis, pero la última dosis es pasada los 5 años, entonces se administra también dosis de refuerzo del toxoide. Y si es mayor de 3 dosis o última dosis es menos de 5 años, no requiere el toxoide, ¿no? Entonces, esto vendría a ser lo que es el diagnóstico y tratamiento de la difteria, ¿no? Acá les dejo la bibliografía para que consulten a mayor profundidad si desean. Yo siempre les recomiendo a todos los que me ven que usen el up to date, que es lo que es la última información en lo que es literatura médica, y si para siempre estar actualizado, ¿no? Entonces, esto sería todo en cuanto a difteria. Si les gustó el video, me podrían apoyar con un like y suscribirse al canal y dejarme en comentarios qué otros temas les gustaría ver, ¿no? Yo soy el Dr. Gozu y muchas gracias a todos.